Ayer en el INE hubo debate sobre qué hacer con el tema de los acordeones, castigar o no castigar. Este fue el posicionamiento de Carla Humphrey, la consejera Carla Humphrey, quien habla precisamente de este tema por las quejas en torno, en torno a este tema de los acordeones. Considerar para su identificación. Esto último porque los acordeones tuvieron la finalidad de dar a conocer a la ciudadanía las candidaturas que desde el punto de vista de quienes las elaboraron eran las mejores opciones. Por lo que hace a la temporalidad, su difusión aconteció en los actuales procesos electorales. Y respecto a la territorialidad, tales elementos fueron difundidos a nivel nacional. De ahí que con independencia de quién los haya elaborado, es evidente que al tratarse de propaganda electoral, generaron un beneficio para las candidaturas que en ellas aparecen y en consecuencia estas deben sancionarse. Ello porque se advierte de la jurisprudencia 4824 del Tribunal de rubro fiscalización el beneficio en una precampaña, campaña, candidatura o partido político derivado de un gasto por propaganda es independiente de la auditoría material y del pago de la misma, no es un eximiente de responsabilidad sobre el beneficio y el no reporte de gastos que la autoridad fiscalizadora no haya determinado o no sea posible conocer el origen del recurso con el que se pagó y distribuyó esta propaganda, sino que lo relevante es el beneficio que le generó a la parte obligada. Por cierto, el consejero Jaime Rivera advirtió que no sancionar el uso de esta propaganda ilegal conocida como los acordeones incentivaría su repetición. Así lo dijo. Si bien no fue posible medir la cantidad y el costo de esa propaganda ilegal, su impacto y efectos sí están a la vista, porque como ha sido analizado, un alto porcentaje de los cargos nacionales más votados coinciden con las listas contenidas en los denominados acordeones, aun cuando las campañas hayan sido escasamente visibles o en algunos casos nulas. Una parte de los candidatos incluidos en las listas de propaganda presentaron, bastante tardíamente por cierto, deslindes de esas acciones, sin más argumento que su propio dicho. Pero no acreditaron ninguna acción de su parte tendente al retiro de esa propaganda o para evitar alguna posible afectación a la equidad en la contienda. Si esta práctica indebida no se condenase ahora y quedara impune, sería un gran incentivo para que las elecciones futuras se vean plagadas de propaganda ilegal no reportada, aún con evidencias materiales y un claro beneficio político. Es necesario que esta autoridad nacional actúe con los medios a su alcance para sancionar conductas infractoras y evite que la fiscalización de los recursos involucrados en las elecciones se vuelva ineficaz o una mera simulación. Por su parte, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei, rechazó la idea de sancionar, rechazó estas iniciativas para sancionar el uso de acordeones al considerar que no hay sustento jurídico suficiente. Así lo dijo Guadalupe Tadei en el Consejo General del INE. Lo sabemos, en los procedimientos sancionadores de fiscalización, la unidad técnica se encuentra obligada a investigar la veracidad de los hechos que sean de su conocimiento, empleando todos los medios a su alcance, agotando líneas de investigación que se crean en el curso de la propia investigación y que lo único que buscan es validar o definir la veracidad de lo que ha sido denunciado. ¿Cómo no reconocer la existencia de acordeones, la existencia de estas guías de votación? Es un hecho que nos sucedió en el proceso anterior con las pre-campañas y que este instituto, al igual que en aquel entonces, en aquel momento, también tomó definiciones y por eso acordamos la medida cautelar. Y buscamos la forma de decir, debemos de inhibir esta conducta. Eso
de acuerdo a nuestras atribuciones y las posibilidades que este Consejo General encontró para hacerlo, de tal manera que sí contábamos con un asidero jurídico que nos permitía tomar esa determinación. Hoy por hoy no puedo compartir la propuesta de estos proyectos en lo referente a los acordeones, porque los propios proyectos que se conocieron previamente en la Comisión de Fiscalización tenían otro sustento y otra valoración jurídica. Es el área del Servicio Profesional Electoral la que trabaja de manera titular en esa unidad técnica de fiscalización. Yo escucho en cada una de las sesiones que tiene que ver con esto, con este tema, el reconocimiento que hacemos a nuestras áreas técnicas. Yo me sitúo en la parte técnica de este instituto y de ahí no me voy a separar. Las percepciones, aseveraciones, adjetivos calificativos, apellidos que le queramos poner a las acciones que estamos hoy por hoy dilucidando en este momento, en estos proyectos, me parece que son un extra al cual no tenemos nosotros ninguna potestad para entrar, ninguna atribución para entrar. No comparto la propuesta de sancionar porque los propios proyectos reconocen entonces que de las constancias y de las pruebas existentes en los expedientes no fue posible cuantificar la totalidad de acordeones elaborados y distribuidos. Tampoco se pudo constatar que la mensajería instantánea y digital contara con elementos que permitiesen corroborar la existencia de esa misma propaganda. No se desprende de los expedientes que presentó la Unidad Técnica de Fiscalización de manera inicial a la Comisión, elementos que evidencien el consentimiento, voluntad y conocimiento previo a la producción de la propaganda denunciada. Existe suficiencia probatoria para acreditar que los hechos investigados son resultado del actuar de un tercero, no de las candidaturas. Para poder determinar la responsabilidad indirecta de las candidaturas respecto del beneficio, deben considerarse las acciones razonables realizadas sin que pase desapercibido que se presentaron efectivamente 448 deslindes. Esta autoridad las palabras se de encuentra la presidenta, de la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Lo cierto es que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral ayer aprobó imponer sanciones económicas por un monto aproximado de 18 millones de pesos por irregularidades encontradas luego de la revisión de los informes únicos de gastos de campaña de las personas candidatas a los cargos disputados en el proceso electoral extraordinario del Poder Judicial de la Federación, así como de las candidaturas a poderes judiciales locales de 19 estados. Bueno, pues ahí está. Sí se han aprobado las sanciones por este tema de los acordeones. Ya llegaron los